Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Miguel Ángel Alonso, quien es un estudiante de cuarto del doble grado de Relaciones Internacionales y Economía. También es el director de ALA, de la Asociación Liberal o Libertaria Austriaca, ahora me confirma, y además es uno de los fundadores de un nuevo movimiento, de una nueva organización que es la Red Hispanoamericana por la Libertad. Entonces, quería traer a Miguel Ángel esta semana al canal, pues para que nos contara un poco sobre estos proyectos, tanto ALA, aunque ya hemos hablado de ALA anteriormente, como de esta nueva red. Así que, Miguel Ángel, exactamente qué es ALA. Pues hola, muchísimas gracias Eduardo por haberme invitado a tu canal y la verdad es que estoy encantado de estar aquí. Bueno, te cuento un poquitín por encima. ALA, Asociación Libertaria Austriaca, pues nace hace un par de años de la mano de un grupo de jóvenes estudiantes, tanto liberales como libertarios, pero bueno, los principales organizadores y fundadores de esta organización juvenil fuimos Alfonso y yo. Y Ujú. curiosamente la idea nace después de estar en un evento de Students for Liberty, del que salimos súper entusiasmados después de haber visto a Dani en la calle, a Juan Ramón Rayo, y dijimos, ¿y si nos embarcamos en un proyecto así? Y bueno, pues poco a poco fuimos conectando más gente, gracias a los profesores del máster de la Escuela Austríaca de la Red Juan Carlos, es decir, tanto el profesor Huerta de Soto, como mi padre, Miguel Ángel Alonso Neira, como el profesor Felipe Bagus, como Oscar Carreiro y demás. Entonces, pues poco a poco fuimos juntando un gran grupo de jóvenes que ha ido creciendo durante los últimos años y que pues ya hoy en el propio grupo somos más de 100 miembros y la verdad es que está teniendo un bastante movimiento y bastante éxito por el tiempo que llevamos y con el grupo de personas que suelen ser bastante activos y la verdad es que son un grupo de personas que trabajan y que generan una cantidad de debate y son muy activos tanto en la vida real como en los chats de contenido. Ujú. Yo, bueno, hablamos en este canal, entrevisté a Alfonso Muñoz hace cosa de, no llegar a un año, pero casi un año. ¿Cómo ha ido ALA desde entonces, este último año? ¿Qué tal os ha ido? Pues la verdad es que bastante bien. Hemos estado muy movidos en cuanto a eventos. Hemos organizado este año muchísimos. Hemos tenido tanto con Rubén Manso, hemos tenido mesas redondas como con, o sea, con Almudena Negro, Miguel Ángel Quintana Paz y Hermenegildo Altozano, que la verdad fue uno de los eventos más brillantes que hemos tenido a nivel de debate intelectual. O sea, acabaron hablando hasta de teología, así que imagínate. Eh, Tuvimos también en un evento a Víctor Sánchez del Real con Juan Carlos Girauta y bueno, se salieron ahí un montón de debates, incluso de la propia unidad del Estado español, o sea, hubo un montón incluso de tensión llegó a haber en ese evento por los debates que surgieron. Y, y luego también hemos participado en otros eventos con otras organizaciones, Ujú. hemos entablado relaciones con otras organizaciones de otros países, sobre todo con organizaciones argentinas, tanto con Unión Liberal como con Libertarios Platenses, y luego pues hemos fundado también y hemos promovido con otras organizaciones lo que mencionabas antes, que es la Red Hispanoamericana por la Libertad, que la verdad es que es un proyectazo y que se está moviendo un montón y es muy ilusionante juntar a tantas organizaciones del ámbito liberal para crear este proyectazo. ¿Y cuál es vuestro objetivo para los próximos 9 meses? Pues por lo menos empezar a salir más de la Universidad Rey Juan Carlos, es decir, expandirnos a otras universidades de Madrid, no sé, por ejemplo, la Carlos III o el IE o ICADE o la Autónoma, tanto públicas como privadas, y hacer que el debate que ocurre en ALA no solo sea tan académico y tan teórico, y llevarlo también a distintos, a nuevos campos bueno, no de debate, pero sí de conocimiento, no sé, hablar, por ejemplo, de emprendimiento o no sé, de temas de criptomonedas, sobre todo de Bitcoin, obviamente, y no solo centrarlo en teoría política y en teoría económica, sino abrir el espectro de temas que se tratan en los eventos de la asociación. Ujú, ujú. ¿Crees que es fácil abrir a otras universidades? ¿Esto exactamente cómo lo haríais? Pues la idea es conseguir como un tipo de representación mínima, consiguiendo una cabeza visible en cada universidad y a partir de ahí dotar de recursos y apoyar la junta directiva como el resto de miembros de la organización para que se sienta acompañado, para que vea que
hay futuro en el proyecto y que el resto de jóvenes de las otras universidades vean que va en serio el proyecto. Ujú, ujú. ¿Ilusiona el proyecto? ¿Estás con ganas de más? Con ambos, la verdad, con ambos proyectos, tanto con la red como con la asociación, estoy pletórico, la verdad, por empezar este año porque tiene muy buena pinta y sobre todo hacer crecer ALA, que es un proyecto que lleva ya, bueno, lleva 2 años, pero este sería el tercer año de existencia y que esperamos que sea aún mejor que el anterior. Ujú. Y cuéntanos un poco sobre la Red Hispanoamericana por la Libertad. ¿En qué consiste exactamente? Pues somos un grupo de 17 organizaciones de 10 países distintos. Estamos tanto en España, México, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Guatemala, Colombia y Venezuela. Ujú. Eh, bueno, buscamos también expandirnos a otros países, pero vamos, que surge esto en verano, después de haber formalizado nuestros acuerdos de colaboración tanto con Unión Liberal como con Libertarios Platenses. Y, y bueno, pues entre la inquietud que teníamos de hacer más relaciones internacionales, estábamos hablando sobre todo David y yo, que él es el director de Relaciones Institucionales de ALA, eh, para entablar como un tipo de organización que pudiera llevarnos a juntarnos y a relacionarnos con más jóvenes y con más organizaciones juveniles del ámbito liberal y libertario. Y bueno, pues poco a poco fuimos contactando con distintas organizaciones, tanto Chavos Libertarios de México como con Unión Liberal de Argentina, la Juventud de la Libertad Avanza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, con un montón de organizaciones que poco a poco se fueron uniendo a la declaración institucional inicial y con la que fuimos trabajando en un decálogo inicial que defendíamos pues, básicamente un conjunto de puntos basados un poco en uno de los libros de Rayo y que, bueno, le metimos alguna variación, por ejemplo, el del hispanismo, porque era básicamente uno de los pilares fundamentales y la esencia del proyecto, que compartimos una lengua común, una cultura común e incluso en algunos aspectos religiosos que nos impulsan a unirnos y a luchar por esos valores que debemos defender para conseguir una sociedad civilizada y que pueda progresar a largo plazo. Y bueno, entonces, ¿cuántas has dicho? 17. ¿De qué países exactamente? ¿De varios países de Latinoamérica? Sí, sí, bueno, los había mencionado antes, pero bueno, son Argentina, Chile, bueno, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, México, Guatemala, Ecuador, me voy a dejar el resto, pero Sí, sí, sí. No, no, muy bien. ¿Y cómo has contactado con esta gente? Es decir, ¿cómo les has conocido? ¿Cómo habéis hecho esto de decir, oye, vamos a juntarnos? pues la verdad es que fue muy espontáneo, porque yo justamente me encontraba en México de vacaciones Ujú. y pues poco a poco, entre esos ratillos que tengo libres entre set y set cuando estoy entrenando, pues como que se me activa además el cerebro y me puse a contactar con un montón de gente, por Instagram sobre todo, y por otros contactos de alumnos del máster de la Escuela Austríaca de Rey Juan Carlos que había conocido a lo largo del año, por ejemplo, Carlos Dávila, que es de Perú me pasó contactos de Argentina, me pasó contactos de Perú, él mismo se ofreció su organización y a través de más gente que fui contactando, tanto por Instagram como por Twitter y el propio David que buscó también otras organizaciones y pues poco a poco se fueron interesando en el proyecto, hicimos reuniones online y fuimos viendo cómo podíamos empezar a organizar y estructurar la propia organización para que saliera adelante el proyecto. Y bueno, pues parece ser que ha salido, ¿no? ¿Qué va a hacer exactamente la red? Pues la idea a corto plazo es generar contenido conjunto para poder promocionar tanto nuestras propias organizaciones como para generar visibilidad de nuestras ideas, sí, darle una promoción a nuestras ideas para que lleguen al grupo poblacional más joven principalmente. Es decir, que los jóvenes de habla hispana, los jóvenes liberales y libertarios de habla hispana no se sientan aislados, no se sientan solos y vean que verdaderamente están acompañados por otro grupo de jóvenes o por otros grupos de jóvenes que están interesados en las ideas liberales para pues para impulsarles, para que vean que verdaderamente merece la pena luchar por sus ideas y que no se sientan acomplejados y arrinconados por los socialistas o por grupos de derecha más nacionalista o conservadores. Y luego la idea también es, decías, crear contenido, hacer cosas, porque yo una de las dificultades que le veo, bueno, dificultades, no, igual no es lo que pretenden hacer, ¿no? Pero el tema de, por ejemplo, organizar eventos, ¿no? O sea, cada uno está en su país
¿Cómo lo hacéis? Igual sí que puede tener sentido en caso de que alguien, pues como decías, ¿no? Que tú estás en México, contabas que estás en México, pues ir ahí, ya que estás en México, aprovechar y dar una charla, hacer cualquier cosa de esas, eso igual tiene un poco más de sentido, ¿no? Que ya que viajáis, aprovechar. Pero de normal, al final, muchas actividades todavía quedarán en ámbito nacional, ¿no? De la seguir haciendo Claro, algo. sí. Sí, bueno, por ahora, por eso te comentaba, generar contenido más a corto plazo e impulsarnos entre nosotros para que vea la gente que no se siente sola, pero a lo mejor más a medio plazo, más a largo plazo, incluso si vemos que va cogiendo bastante potencia el proyecto y que tiene buen fuelle, llegar a organizar una reunión de las organizaciones presencial y, bueno, conocernos y poder comenzar a trabajar juntos. De todas formas, por ejemplo, gente del Movimiento Libertario de Venezuela, que ayer conocí, de hecho, a uno de sus coordinadores, vive en España. Entonces podemos organizar cosas también aquí en España u otras organizaciones liberales españolas que quieran unirse y trabajar con nosotros, pues podríamos organizar algo conjunto y darle renombre a la red que mencionando que somos dos organizaciones que somos independientes entre nosotras, pero que trabajamos conjuntamente en la propia red. O incluso organizar eventos, traemos un ponente nosotros en nuestra, no sé, en nuestra universidad y que otra organización desde su universidad, imaginemos, en Buenos Aires, en Guayaquil, en Ciudad de México, lleven a otro ponente y hacemos con un tipo de conferencia semipresencial para que podamos contactarnos y hacer un intercambio de ideas a ambos lados del Atlántico. Sí, desde luego puede ser interesante. Por ahora te preguntaría qué habéis hecho, pero no habéis hecho nada, ¿no? Es una reciente fundación, o todavía estáis en en el proyecto, ¿no? En la construcción. Sí, o sea, presencialmente no hemos hecho nada. El proyecto lleva, creo que hoy cumple 2 semanas, o sea, que es un proyecto muy embrionario todavía, entonces le queda un poquito de recorrido para terminar de organizar bien la estructura, de trabajar la organización de la creación de contenido y sobre todo de cara a poder organizar eventos y poder trabajar ya de forma más presencial, ¿no? O sea, sobre todo cuando ya empiece el curso universitario, puesto que, bueno, por ejemplo, mi universidad se empieza este lunes, entonces todavía no hemos tenido oportunidad de ni siquiera de reunirnos los miembros de mi organización presencialmente para tratar bien lo de la red y cómo podemos trabajar más conjuntamente con ellos. Pero bueno, de cara a ya septiembre, mediados de septiembre y sobre todo octubre, ver cómo podemos empezar a organizar eventos que puedan darle más actividad a la red de forma presencial. Entiendo, entiendo. Eh, algo que tú, por ejemplo, te hiciera especial ilusión, algo que dijeras, mira, si este evento se llega a hacer, se llegase a hacer, creo que la red hubiera sido todo un éxito. Eh, pues, por ejemplo, contar con el profesor Huerta de Soto, que nos encantaría tenerle de nuevo en nuestra organización y tanto en la organización bueno, tanto en ALA como en la red y sería algo magnífico tenerle. En ALA habéis tenido mucho apoyo de él desde el principio, ¿no? Sí, totalmente. Él, de hecho, fue uno de los ponentes en el Congreso de Apertura, pero nos gustaría volver a tenerle de nuevo, la verdad, porque es un ponente de lujo y es un invitado de lujo. ¿Algún ponente que para ALA en concreto te hiciera ilusión tener, que todavía no hayáis invitado, que dijeras, mira, a ver si en el próximo año, 2 años, consigo que esta persona venga? Pues tengo tres pendientes que me encantaría invitar. Bueno, con uno ya tuvimos el primer directo que organizamos en la red hispanoamericana por la libertad que le hicimos en Twitter hace un par de días, fue Daniel Lacalle. Ujú. Y bueno, la verdad es que nos encantaría también tenerle en la asociación. Fue magnífico el directo, es un economista brillante, una mente privilegiada totalmente. Él sería uno de ellos, sin duda alguna. Por otra parte, Iván Espinosa de los Monteros, que representa el alma más liberal yo creo, de lo que ha habido en política en los últimos años, junto a Rubén Manso, por ejemplo. Y ya por último, Juan Ramón Rayo, que bueno, también nos encantaría tenerle y esperemos que próximamente también se pueda dar un evento con él. Sí, el Rayo seguramente no tardará mucho en pasarse por ahí. Una de las cosas que veo con los ponentes que soléis invitar es que hay o mucho político, mucho expolítico, mucha gente cercana a la política. ¿Tenéis pretensiones políticas en ALA? Es decir, ¿os gustaría que evolucionara la institución a algo más algún día? A política no, o sea, es cierto que hemos invitado a algunos políticos, tuvimos por ejemplo a Esperanza Aguirre hace unos meses, pero no, ni nos queremos centrar en el ámbito político, ni por lo menos, yo hablo por mi persona, nos queremos meter en política.
desde luego, ALA a priori no evolucionaría a un partido político ni un proyecto político, por lo menos de lo que se conoce como política de partidos, pero sí que nos parece interesante traer a gente liberal o no del todo liberal, pero sí que sea interesante escuchar sus ideas, Ujú. tanto del mundo político como del mundo no político. Es decir, como te he mencionado antes, hemos traído políticos de alto nivel, Esperanza, ¿cómo se llama? Bueno, Juan Carlos Girauta o Víctor Sánchez del Real, pero también hemos traído gente que no está en política, por ejemplo, Álvaro de María estuvo hace unos meses con nosotros, o, bueno, incluso el profesor Philip Bauus estuvo hace unos meses también, Oscar Carreiro. O sea, hemos traído distintos perfiles, no solo de carácter político, sino también del nivel académico. Y bueno, ahora queremos meternos a explorar también el ámbito empresarial. Bueno, pero que por ahora por lo menos la idea no es convertiros en un partido ni... No, no, no. Bueno, igual alguno de vosotros quiere saltar a la política, ¿a ti te interesaría? A mí no del todo, la verdad no estoy hecho para la política, por lo menos por ahora no. No quiero negarme rotundamente porque luego me dirían que cambio de opinión como el presidente del gobierno, pero a priori ahora mismo no, ni en un partido existente ni lanzar ahora mismo un proyecto a nivel político. Tú estudias Relaciones Internacionales y Economía. ¿Qué Ujú. te gustaría hacer? ¿Por qué esta combinación? ¿Por qué no solo Economía? Pues la verdad es que tanto la relación, me parece que es una carrera que, bueno, es una carrera que combina dos ámbitos que están muy interrelacionados entre sí y que uno sin el otro no se puede llegar a entender bien del todo. Es decir, ni la economía se puede entender sin las relaciones internacionales y las relaciones internacionales sin la propia economía. Entonces me parece que hacen un conjunto simbiótico bastante interesante que ayudan a poder interrelacionar bien el contexto tanto geopolítico que existe en el mundo como las distintas fluctuaciones que ocurren en la economía internacional. ¿Qué crees que entiendes tú que el estudiante medio de solo Relaciones Internacionales acerca del mundo de las ciencias sociales, la economía? Pues, perdón, ¿Qué crees que, comparado con el estudiante medio de Relaciones Internacionales, el que solo estudia Relaciones Internacionales, qué crees que sabes tú más que él? ¿Qué ventaja crees que te ha dado con respecto a él estudiar economía además de... Ok, entiendo, sí, sí, sí. Vale, pues yo creo que sí es cierto que si el estudiante medio de relaciones internacionales no se forma en el campo económico, sí que le puede quedar un pequeño vacío. Es decir, si por lo menos a nivel autodidáctico o en cursos o no lo complementa con vídeos de YouTube o lo que sea, porque tenemos infinitas herramientas hoy en día, eh, sí que es cierto que no llegaría a entender bien distintos elementos de por qué distintos países se pueden llegar a complementar más, a generar bloques, por ejemplo, los BRICS o la OPEP o distintas agrupaciones regionales que puedan llegar a existir, eh, porque pueden generar distintas sinergias entre esos países a nivel de comercio o a nivel de producción de distintos bienes que, bueno, desde luego yo creo que el estudiante de Relaciones Internacionales puede llegar a entender por qué se unen, pero no a lo mejor ese trasfondo económico por el que se produce dicha unión. Ujú. Y en comparación con el estudiante promedio de economía, ¿qué es lo que sabes tú más que él por haber estudiado o por estar estudiando también relaciones internacionales? Pues yo creo que tal vez al grado de economía le falta tanto teoría económica más profunda como práctica en el sentido de llegar a entender bien por qué ocurren los procesos de la economía y cómo son más aplicables. Y se debería dejar de tantas integrales y de tantas matemáticas que a veces pueden llegar a ser completamente inútiles, desde mi punto de vista. Es decir, las matemáticas son interesantes para el estudio de la economía en algunos aspectos, pero desde luego la aplicación que se realiza de ellas en los grados de economía muchas veces son simplemente o para rellenar créditos o para, no sé, la verdad es que para simplemente rellenar el horario. Entonces, ¿cuál es tu opinión en general del grado de economía? ¿Qué crees que le falta? ¿O que le sobra, aparte de matemáticas? Pues yo creo que le falta más profundización como te he mencionado antes, en teoría económica más pura, es decir, que no se quede solo en mover grafiquitos de la ISLM y que explique verdaderamente cómo se producen la formación de capital, cuáles son verdaderamente los efectos que generan que unos países acumulen más capital que otros, si verdaderamente la cultura o las tradiciones
o la forma en la que se comporta la gente genera que unos países tengan unas tendencias más a comportarse de una forma o de otra y, y por qué los procesos económicos se han generado en unos países y en otros no. Es decir, no solo centrarse, como te he dicho antes, bueno, es que los números, es que no sé qué, y en calcular fórmulas que al fin y al cabo no te explican verdaderamente la realidad y que tan solo te aportan un número que para ese momento del tiempo puede ser exacto o que directamente está basado en supuestos o que son inventados o que son absolutamente erróneos. Ujú, ujú. ¿Por qué estudias economía? Bueno, y relaciones internacionales, pero sobre todo, este interés hacia la economía, hacia ideas liberales, ¿de dónde te nace? Pues me nace un poco en cuarto de la ESO. Yo anteriormente había estado más interesado en el campo de las ciencias, sobre todo me gustaban un montón los videojuegos y me interesaba la ingeniería informática y cosas así. Y de repente en cuarto de la ESO me di cuenta de que tal vez eso no era lo mío. Me Ujú, empezó a llamar un poco la economía y fue mi padre quien me terminó de encauzar. Mi padre es economista y pues la verdad es que él me hizo de guía un montón, me empezó a recomendar economistas, me compró uno de mis primeros libros de economía que fue Camino de Servidumbre y a partir de ahí, bueno, en realidad es más de política Camino de Servidumbre, pero bueno. Eh, y poco a poco pues me empecé a interesar por la economía, empecé a leer más, a investigar más sobre más economistas, me empecé a interesar por la escuela austríaca y pues poco a poco me fui metiendo más en este mundillo y bueno, aquí está. ujú. Bueno, lo hemos mencionado antes, pero para quien no lo sepa, tu padre es Miguel Ángel Alonso Neira, fue profesor mío en el máster de economía, yo siempre lo digo, uno de los economistas más infravalorados, más gente lo debería conocer, me parece un brillante, me parece muy, muy bueno, disfruté mucho de sus clases. Y mi pregunta es, ¿cómo es ser hijo de un economista, en concreto de un economista tan bueno? ¿Lo has notado? ¿Has notado qué cosas en tu infancia, en tu formación han sido distintas por tener un padre economista? Pues sí, sobre todo bueno, tanto a nivel de conocimiento de nuevos economistas como de conocimiento de teoría económica, es decir, en algunas asignaturas en las que prácticamente no entendía nadie nada de teoría económica, gracias a que mi padre me había contado un montón de cuestiones de teoría económica de distintos autores, de diferencias entre keynesianos, neoclásicos y austriacos, y pues esos temas yo los manejaba con bastante fluidez y era complejo encontrar a alguien en mi clase que tuviera o que directamente tuviera interés en esos temas. O sea, que en la universidad como mínimo sí que lo has notado, ¿no? En las clases lo has notado bastante. Sí, sí, sí. Y es cierto que bueno, hay gente en la universidad que está muy interesada, que está muy puesta en estos temas, pero hay otra que directamente o va a calentar el sitio a clase o directamente ni va. Es normal, pasa en todos lados. Lo Eh, típico. pero me preguntaba más en tu infancia. Por ejemplo, hacía Ajá. cosas que a lo mejor veías que tus amigos no, ¿no? Te ponía pagas, te daba dinero o no, al revés, o te quitaba dinero en hacías tareas del hogar, algo así que dijeras, mira, estas cosas creo que solo se hacían en mi casa porque mi padre es economista. Pues no sé bien si es aplicable, pero sí que me intentó inculcar mucho la cultura del esfuerzo y siempre me lo intentaba recompensar ese esfuerzo que tenía. Es decir, cada vez que salían las notas de primaria o de infantil o cosas así, me acuerdo perfectamente que era, mira, si has sacado tales notas, vamos el domingo que viene a comprarte un Playmobil, hago la caracola y te compro los que quieras, no sé, cosas así. O sea, de eso sí que me acuerdo perfectamente y sí es cierto que me inculcaba mucho. Si quieres obtener algo, tienes que currártelo y tienes que esforzarte para poder conseguirlo. No, porque he leído, bueno, una vez un artículo de David Friedman que contaba su experiencia de siendo hijo de Milton Friedman y que, bueno, pues que él conocía a otras familias de economistas, ¿no? Por su padre, de cómo eran los hijos y de que, pues, cada casa era un mundo distinto, de que había padres que adoptaban la vía completamente económica, de precios para todo en la casa, tú tenías tu paga, todo tenía precios y había padres que no, que para nada, que no hacían eso, otros que daban incentivos, otros que no, entonces me parece curioso, ¿no? Bueno, sí que tenía una paga y es cierto que al principio cuando las primeras veces que quedaba yo con mi grupito de amigos y demás, mi paga era limitada y pues obviamente había que ingeniárselas para Sí. que pudiera rendir ese fin de semana y bueno, había un montón de coste de oportunidad, la verdad. Sí, sí, bueno, eso es más o menos normal, ¿no? Pero que no había nada raro ahí, nada, mucho No, más. no, no. Bien, bien, bien. No, porque ya digo, hay veces historias, ¿no? Yo por si acaso, Ajá. porque a veces
hay historias de gente que, bueno, pues sus padres son economistas y hacen Ujú. bodas con los hijos, ¿no? Yo no sé, a ver qué hago con mis hijos. Igual les hago experimental economics, un poco de ejercicios, a ver ahí qué pasa, de, bueno, te doy esto. No sabes qué experimentos son, ¿no? Pero vale, te doy a ti 10 euros para que lo dividas entre tú y tu hermana, a ver cómo lo hacéis. Y ella tiene que decidir si los aceptáis o no. Pues así, a ver qué, no sé, puede ser divertido experimentar un poco con tus hijos experimentos económicos, digo, de este. Un cálculame la fórmula del PIB y te dejo salir con tus amigos, ¿no? Sí, cosas así, ¿no? Puede estar bien. Bueno, quien lo cuenta algo parecido, que obviamente no es el caso de tu padre, nada de eso, es Jorge Escotado, una vez aquí una charla que dio, que dijo que su padre, Ujú. bueno, como padre, bien, pero que lo bueno era como académico, ¿no? Como ser hijo de Antonio Escotado, pero nada. Entonces, te interesan esas cosas, te empiezan a interesar desde cuarto, te decides meter en esta carrera y bueno, ¿cómo ha evolucionado un poco tu ideología, tu pensamiento, tus intereses sobre todo? Pues yo empecé en cuarto de la ESO siendo un chaval muy boxero, la verdad. Ujú, Yo era muy de box, o sea, me interesaba mucho el planteamiento de box, porque además era en su momento más liberal conservador y que, bueno, defendía un montón ideas liberales en algunos aspectos. Y bueno, poco a poco sí que me fui radicalizando, ujú. me fui acercando más cada vez al anarcocapitalismo. Y si bien es cierto que no termino del todo de serlo, es tal vez la corriente ideológica a la que más me acerco. Depende un poquito del día, me levanto un poco más minarquista o me levanto más anarcocapitalista, pero últimamente sí que estoy muy Rothbardiano. Sí, bien, bien, bien. ¿Y quiénes han sido tus mayores influencias? Pues sin lugar a duda, mi padre, Ujú, eh, o sea, él fue el que me impulsó más en este mundillo. También me ha marcado mucho el profesor Huerta de Soto, que la verdad fue a través de las clases que tiene colgadas en YouTube, me empecé a interesar un montón por la economía. Eh, También en mis etapas más incipientes de interés por la economía, el youtuber Wall Street Wolverine me metió un montón porque sus vídeos eran más didácticos, más dinámicos, y es cierto que con un mensaje más simple, pero que desde luego te llegan a interesar y a meterte en el mundo para que te genere este interés. Y luego también me gusta mucho Henry Hazlitt. Parece ujú. un economista muy bueno y que, por ejemplo, ¿cómo se llama su libro? Ay, lo tengo, me ¿Era una sirve para lección? un montón. ¿El qué, perdón? ¿Economía en una lección? Economía en una lección, sí, lo tengo, es uno de mis libros de cabecera para hacer proyectos y trabajos de la universidad y siempre le tengo en la bibliografía porque toca temas tan básicos y tan sencillos que al final son muy fáciles de explicar y muy fáciles de desarrollar en trabajos de la universidad. Ujú. De hecho, por ejemplo, para el último que hice de macroeconomía, bueno, sí, de macroeconomía, utilicé su libro y para otros en los que expliqué los efectos Cantillón también utilicé su libro. O sea, me parece un escritor y un economista magnífico. Y Y, luego, por supuesto, Murray Roth. ajá. Y en cuanto a pensamiento económico, ya no solo ideología, ¿cuáles son tus economistas de cabecera? Pues me gusta mucho Juan Ramón Rayo, la verdad. El seguimiento que está haciendo, por ejemplo, de las políticas en Argentina me parece magnífico, la verdad. O sea, me acuerdo el año pasado que era llegar de la universidad, comer y ponerme un vídeo de Juan Ramón viendo cuáles eran las últimas noticias de Argentina porque me parecía magnífico el seguimiento que lo estaba haciendo. Y luego también me parece muy interesante el trabajo que hace, bueno, Axel Kaiser no es del todo, no sé si se le podría llamar economista, pero sí que me parece muy interesante lo que hace allí en los países hispanoamericanos, porque me parece que explica muy bien todo el fenómeno del populismo y de cómo la izquierda se maneja allí, que al final es uno de los causantes por no decir prácticamente el causante del subdesarrollo que existe en algunos países de la zona. Dentro de la economía, ¿estás, al igual que tu padre, especialmente interesado en la macro? ¿No? ¿Qué es lo que más te interesa? Pues sí es cierto que me interesa más la macro, porque me parece muy interesante tanto los efectos que tienen las políticas públicas que realiza el gobierno para cómo afectan tanto los indicadores como los distintos sectores de la sociedad, cómo reaccionan y cómo se interrelacionan ante los incentivos que generan las políticas públicas del gobierno, Ujú, ujú. que por lo general suelen ser negativas. ¿Qué es algo de macro que te parece que el estudiante medio de economía debería saber que parece que no sabe o que nos enseña? Pues me parece que debería intentar interrelacionar más.
la macro con la micro y no verlo como dos mundos distintos, porque para nosotros la micro es eh, prácticamente un conjunto de ecuaciones a resolver con unos supuestos dados que no tienen nada que ver con la realidad, y la macro es algo completamente alejado de la micro que se produce por aglomeraciones de datos y que a partir de ahí tienes que mover unas grafiquitas con unas líneas para poder generar equilibrios en la economía. Y la verdad es que me parece tanto bastante poco realista como incompleto y simplista. Ujú, ujú. Antes mencionabas a los keynesianos, neoclásicos, monetaristas, creo que también has mencionado. Hemos hablado del máster de la escuela austríaca, es decir, hemos mencionado varias escuelas de economía. ¿Te adscribes a alguna escuela? ¿Te sientes más cercano a la escuela austríaca, por ejemplo? ¿Alguna otra? ¿Coges un poco de todo? ¿Cuál es tu clasificación ahí? Pues me siento desde luego más cercano a la escuela austriaca y se podría decir que me adscribo a ella. Más que nada porque también soy el presidente de una asociación austriaca y sería un poco complejo subsistir dentro de ella si no lo fuera. Sí, es cierto, pero puedes decir, bueno, sí, pero me gusta mucho también, o me gusta aprender de estas otras, ¿no? O me Ah, gusta. bueno, también hay planteamientos de Friedman, por ejemplo, que son muy interesantes y bueno, que aunque en teoría monetaria no termine de aceptar del todo, sí que es interesante escucharlo. Ujú. ¿Y por qué? ¿Por qué dentro de las distintas escuelas la que más te convence es la austríaca? Pues me parece que tiene un enfoque bastante más cercano a la realidad y bastante más interesante respecto al resto de escuelas de pensamiento. Es decir, la neoclásica me parece que se mueve demasiado alejada de lo que es la acción humana y la keynesiana pues también peca de poco realista en algunos aspectos y sobre todo de intervencionista. Sí, dentro de la carrera de economía, ya que sabes distinguir también las escuelas, ¿cuál crees que es la que predomina? ¿Crees que es todo keynesianismo? ¿Crees que cae algo de monetarismo de vez en cuando? ¿Se ve a alguien de Chicago? Bueno, en la Red Juan Carlos todavía tenéis algún profesor, pero de normal. Si tuvieras que, Ujú. la mayoría de los profesores, ¿dónde los clasificarías? Pues la mayoría son bastante neoclásicos Ujú. y algún que otro keynesiano, sobre todo los de Hacienda, sí que suelen ser bastante más intervencionistas en su forma de pensar, pero sí es cierto que hemos tenido bastante suerte y tuvimos de hecho a Daniel Gallego, que fue alumno del máster de Escuela Austriaca y nos dio clases este cuatrimestre y bueno, sus clases las basó tanto en socialismo de Huerta como en directo, digo, dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Pues qué interesante, ¿no? Sí, sí que ha llegado Sí, sí. Sí, la verdad es que hemos tenido bastante suerte en ese lejos aspecto. ese libro. Cuando termines el grado, ¿piensas hacer el máster? ¿No? ¿Te lo saltas directamente? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, no creo que sea convalidable el haber estado en la asociación con el máster, pero probablemente lo acabe haciendo. Y, y a lo mejor me hago algún otro máster. O sea, todavía tengo un par de años para pensar, tengo un Erasmus de por medio y todavía no lo tengo decidido al 100%, pero probablemente el máster sí que lo acabe haciendo. Sí, con ganas de estudiarlo. ¿Qué es lo que más te motivaría de ese máster? Porque bueno, es que yo diría que ya lo sabes, ya lo deberías saber casi todo. Pues tanto conocer gente del mundillo, conocer con más gente y también poner en duda algunos de mis planteamientos. Es decir, yo creo que es bastante interesante tanto dentro de la escuela austriaca el debate que hay como dentro o sea, no solo a nivel económico, sino a nivel de pensamiento político. Es decir, los debates que existen todavía entre Estado sí o Estado no, todavía no creo que estén cerrados y todavía les queda un montón de tiempo y de gente que pase por ellos para poder cerrarlos. Entiendo. ¿Qué es algo que creas que le falta a la escuela austríaca? Tú que estás tan metido en ella. Pues me parece que en algunos aspectos abrirnos a escuchar a más gente y no ser tan, ¿cómo se podría decir? Es que no quiero utilizar la palabra dogmáticos, pero tal vez abrirnos a escuchar a más gente y tal vez, no sabría cómo decirlo, pero sí que abrirnos más a debatir con gente del mainstream y no quedarnos encerrados tan solo en nuestras propias conclusiones, porque si no se acaba generando una cámara de eco y eso nos lleva a perder lo que me parece que es esencial dentro de la escuela austríaca, que es el contacto con la realidad. ¿Y cómo harías eso? ¿Cómo recomendarías que se hiciera eso? Pues tanto relacionarse con gente del mainstream como publicar en revistas a nivel académico para que se generen esos debates
y desde luego generar esos foros que se podrían organizar en la propia asociación para que se puedan, para que se puedan dar esos debates. Ujú. ¿A quién fuera de la escuela austríaca te haría ilusión invitar? Porque, bueno, los nombres que me has dado antes, sí, bueno, a lo mejor no necesariamente dentro de la escuela austríaca, pero son gente cercana, ¿no? Al mundillo, por lo menos, al mundo de ALA. ¿A quién te gustaría invitar que dijeras, mira, esta persona es bastante alejada de nosotros, pero me haría ilusión que viniera a hablarnos? Pues, por ejemplo, tenemos un poco la espinita clavada de invitar o a Roberto Vaquero o a Santiago Armesilla. Ujú, ujú. Así que si se quieren pasar por aquí, Ah, sí. están invitadísimos. Hago una invitación pública. ¿Eres vosotros que le invitasteis para lo del debate cuando estaba Rayo, o sea, cuando estaba hablando Sí, con sí, sí. me acuerdo que por Twitter lo intentasteis, pero no, no sé, se ha quedado en nada. Yo creo que se No, empezó al fin. el libro y se arrepintió o algo. Sí, puede ser. Tiene pinta. No, pero bueno, desde luego, si quieren en algún momento pasarse por nuestra asociación a hablar, a debatir, a lo que sea, está siempre invitadísimo porque al final es esencial que surjan esos foros de debate y sobre todo entre los más jóvenes que tenemos que cuestionarnos sus principios como lo más básico, ¿no? Es decir, si no dudamos de nuestra forma de pensar, desde luego creo que lo estamos haciendo mal. ¿Y cuál es un debate que te haría ilusión ver? Pues Santiago Armesilla Rayo. Yo creo que todos los liberales que llevamos en el mundillo desde hace unos años. Tenemos muchísimas ganas de ver ese debate y pues como sabes lo intentamos el año pasado, pero no pudo ser. ¿Crees que lo llegaremos a ver o qué? Pues ojalá y ojalá sea de la mano de Ala. Sí, ¿no? A ver qué hay, a ver si hay suerte, ¿no? Sí, sí, sí. Estaría bien, estaría bien. Luego, Miguel Ángel, no sé si lo sabes, si has visto las entrevistas, pero decía, al final de las entrevistas siempre hay dos preguntas que me gusta hacer. La Mm. primera, si nos puedes recomendar unas lecturas, unos libros que te hayan gustado, que te guste recomendar. Pues recientemente me leí ¿Qué le hizo el gobierno a nuestro dinero? De Murray Rothbard Ujú, y me pareció un libro absolutamente magnífico. Me pareció que hace Rothbard un análisis increíble de tanto de las políticas monetarias que se han realizado durante las últimas décadas, como explica muy bien el origen de lo que es el dinero. Ese libro me parece magnífico. Por otra parte, el que te he mencionado antes, Economía en una lección, de Hazlitt, me parece también maravilloso. Socialismo, cálculo económico y función empresarial de Huerta de Soto también me parece un libro esencial para entender cuál es la verdadera esencia del socialismo y por qué es imposible que funcione en una sociedad. Y por último, este libro que es también me parece muy interesante, pero a la vez es bastante sencillo de leer, es La ley de Frédéric Bastiat, ujú, ujú. que me lo recomendó un amigo de la asociación, Pablo Moro, y desde entonces me quedé, vamos, atónito con ese libro porque me parece que son eh, bullet point tras, o sea, balas directas a la yugular del Estado y sobre todo de la democracia que hacen que dudes cada vez más del Estado y de la democracia. Ujú. ¿Y qué estás leyendo actualmente? ¿Estás con algo? Pues ahora mismo estoy muy liado con la red, pero bueno, estoy leyendo el arte de la guerra de Sun Tzu, que no tiene nada que ver con economía, pero No, bueno, lo tengo ahí. en leer algo de fuera, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, eso siempre está bien. Y luego, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Pues probablemente con Jesucristo, Con muy Jesús. probablemente. ¿De Sí, qué me parece ¿qué, perdón? ¿Y que de qué hablaríais? ¿Lo sabes? Pues, es complejo, pero si me dan a lo mejor 10 minutos sí que me podría organizar bien las ideas para tener una conversación, pues por lo menos que me explique muchas cosas. Ajá. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Miguel Ángel, si a la gente le ha gustado lo que has dicho, quiere escucharte más, leerte, seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Pues en mi Instagram, por ejemplo, Maalonso, que es decir, bueno, M con luego después dos As, Lon, y luego el S con dos O's y una C, o sea, Maalonso. Luego está también mi Twitter, que es mgl_lns, o sea, mi nombre pero sin vocales y una barra baja en medio. Y luego, bueno, si quieren mi Spotify también está por ahí. Ah, bueno. ¿Tienes alguna playlist así interesante que la recomiendes? Pues tengo muchas, la verdad. Últimamente les recomiendo a la gente que escuche mucho Luis Miguel. Ah, bueno. Lo que aprendí el otro día que no lo sabía es que la gente, porque yo muchas veces en TikTok y en sitios veía a la gente que a lo mejor en su bio solo tenía la lista de Spotify. Digo, sí que son aficionados a la música que las comparten y lo que no sabía es que Spotify te paga cuando tienes más de 1.000 seguidores en tus listas. ¿Tú tienes alguna lista con más de 1.000 suscriptores o no?
Ojalá, ojalá no. Creo que la más exitosa tiene como 5 seguidores. Ah, bueno, vale. Entonces yo te gano, yo tengo alguna con unos cuantos más, pero claro, yo no sabía, o sea, a mí porque me hace mucha ilusión también compartirlas, pero no sabía que la gente cobraba por eso. Y digo, joder, que bien viven algunos. Ya ves, sí, sí, sí. Pásamelas y le damos follow para que luego nos repartes, Sí, nos invites unas copas o algo. a ver si llego a los 1000, Viene porque bien. acá lo que más tengo yo son creo que 15 en una, que digo, bueno, vale, mi bebé, ¿sabes? Pero Eh, la más exitosa. sí, 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 vamos, sin duda. Sí, yo le dedico mucho tiempo, yo tengo listas para todo y le dedico también ahí mucho tiempo ahí a las listas de Spotify. Sí, sí, sí. Pues muy bien, Miguel Ángel, espero que hayas disfrutado la entrevista y que vuelvas pronto al canal. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por tenerme aquí. La verdad es que un auténtico placer estar en tu canal. Adiós, nos vemos, hasta pronto. Muchísimas gracias.